Hola, muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de Perspectivas. Enrique, ¿cómo te va? Hola Belén, ¿cómo te va? Pues viernes de personalidad y bueno, siempre que empezamos este programa es una buena noticia porque estamos en viernes. Esto quiere decir que seguramente disfrutarán la entrevista que les tenemos preparada. Antes de pasar, Belén, recordar que este domingo hay elecciones en 12 estados del país y que el Canal 44 ofrecerá prácticamente todo el día una transmisión especial minuto a minuto para vivir una de las justas más importantes, sobre todo pensando en lo que será la elección presidencial de 2018. 14 estados con elecciones, 12 eligen gobernador, el 45% del padrón electoral, ni más ni menos, casi la mitad del padrón electoral en México sale a votar este fin de semana. Estamos hablando de un asunto que no es menor, Enrique. Y a las 9 de la noche, mesa de debate, mesa de análisis para discutir los resultados. Creo que para esa hora la mayoría de los estados ya tendrán resultados interesantes. Tal vez los que no serán Sinaloa, Chihuahua, por los horarios, ¿no? Porque es una hora menos o 2 horas menos. Pero quitando eso, creo que a esa hora tendremos al menos los peces gordos de esta elección, ¿no? Y aquellos estados donde la elección sea muy cerrada, también vamos a ver cómo se manejan los resultados, porque ya ha llamado la autoridad electoral a no cantar victoria de manera temprana, porque esto puede alterar un poco el ambiente, ¿no? La fórmula Ugalde, Luis Carlos Ugalde. Bueno, vamos a conocer a nuestro invitado. Miles y miles de jóvenes han egresado de las aulas de la Preparatoria 5, que durante décadas ha dirigido José Manuel Jurado Parres. El director es reconocible a kilómetros de distancia. Su cabellera blanca y su barba son inconfundibles tanto para alumnos que han pasado por el plantel que está al sur de la ciudad como para la opinión pública en general. La Preparatoria 5 es sin duda símbolo de excelencia, pero no solo eso, es también el alma mater de muchos políticos que hoy llevan las riendas de Jalisco. De las aulas de este plantel egresaron desde Enrique Alfaro hasta Clemente Castañeda, pasando por Enrique Velázquez y Tomás Figueroa, y sin olvidar también a Hugo Luna. Durante estos años, Jurado Parres ha sido director de una preparatoria admirada por su calidad académica y su organización. Y no es para menos, este año cumple 50 años, desde 1966, de pertenecer a la máxima casa de estudios de Jalisco. Otros cargos en los que el maestro se ha desempeñado al interior de esta casa de estudios fueron director de Relaciones Públicas, director de Comunicación Social y secretario de la Escuela Vocacional. Su trayectoria le ha brindado también reconocimientos, como en 2010, cuando recibió de manos del exgobernador Emilio González Márquez el Premio Jalisco al Mérito Laboral. Hoy, en Viernes de Personalidades en Perspectivas, platicamos con el maestro José Manuel Jurado Parres. Maestro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes, amiga Belén, amigo Tuzán, qué grato estar en mi canal universitario y además qué sorpresa compartir parte de nuestra historia universitaria en que hemos vivido, compartido, aprendido todos los días en una tarea entrañable. Maestro, 50 años, se dice fácil, pero ¿qué recuerdos tiene o qué recuerdos les gustaría compartirnos de estos 50 años en la universidad? Bueno, la anécdota que a veces les platico de cuando la primera vez llegué a dar clases a la Preparatoria de Jalisco, nuestra querida preparatoria, el cimiento la Preparatoria de Jalisco nace antes que 25 la Universidad de Guadalajara, ella fue fundada en 1914. Y yo empecé en 1966, gracias a que me abre la puerta quien en ese tiempo era director y para mí una figura entrañable, un universitario también que yo quiero mucho, que fue como mi segundo padre, el licenciado José Parres Arias. Él era director de la Prepa Jalisco. Y les platico dos cosas. Una, cuando yo le pedí que me ayudara para yo era estudiante de ingeniería, le pedí que me ayudara para yo poder comenzar a dar una clase en el área, en física o en matemáticas o en dibujo, que fuera afín a lo que yo estaba estudiando. Y me dijo, ¿tú quieres entrar a dar clases? Dice, mira, primero así nada más, para que tú entres luego, pues no, eso no es así, no se puede. Dice, tú vas a ir, dice, voy a buscar a un profesor, a un buen profesor, con el que tú puedas empezar, y vas a irlo a ver, vas a irte a su salón, vas a empezar a conocer todas las cosas que significa el venir a dar clases a una institución universitaria. Y así me llevé 3 meses. 3 meses. Yendo. Bueno. Y la otra historia fue el primer día de los nervios, cuando yo ya se me hizo el poder. Estar frente a grupo. Así es, ya estar frente a grupo. Llegué y entré
pero quería yo ir hacia la dirección, y entonces entrando a la preparatoria de Jalisco, antes de pasar el cancel, entrando a la gran puerta del zaguán, a la izquierda entraba uno por las secretarias. Y entonces pues ya me tocó la puerta y me abren, y de los nervios pues agarré, subí los escaloncitos y me voy derecho, pasé por ahí estaban todas las secretarias y ni las gracias di. Y cuando iba yo como a la mitad del camino, porque es largo ahí, es casi media cuadra, nomás oí que una de las damas, que era la secretaria, no me dijo, de nada. Y entonces yo en ese momento, les juro que me dio tanta pena, ese fue mi noviciado para llegar a la prepa de Jalisco, que de los nervios se me olvidaron las atenciones. Y las secretarias son poderosas, maestro. No, las secretarias... No hay que... Mis respetos. Sí. Pues eso fue lo primero que me pasó. Y el recuerdo grato de que cuando ya se me hizo, fue para mí algo verdaderamente impresionante. Es decir, sentir... Esto es lo que quisiéramos contagiarles ahora a nuestros jóvenes maestros que ingresan a la universidad, que tienen la oportunidad, que sientan el honor, el gran honor que significa que estés dentro de una casa tan importante, tan de las más grandes casas que tiene este país, y que ahora ya tienen peso específico hasta internacionalmente, y que tengas la oportunidad de estar cobijada por un techo generoso como este. Y además con una alta responsabilidad. Claro, ¿no, y la maestro? alta responsabilidad de la educación. Totalmente. Hoy que sufre tanto, hoy que se le falta el respeto tan frecuentemente, con cosas verdaderamente que son una barbaridad. Como esas escenas que hace un momento estaba yo presenciando, donde a una maestra, eso es agraviante de una manera vil y bárbara, le están cortando el pelo unos salvajes con estos problemas que están enfrentando. Que se creen revolucionarios. ¡Qué barbaridad! A una dama, a una señora mayor que es una profesora, eso no se hace. Eso es fascismo. Eso es denigrante, eso es fascistoide, eso es una barbaridad que nos pase, y de ahí depende la educación de nuestros niños y de este país. Ojo, alertémonos. Esto debemos de censurarlo con todo el poder ético que esto tiene. Claro. Ha perdido, maestro, la figura del profesor ha perdido esta fuerza que tenía en el pasado, esta capacidad de seducción. Ahorita parece... pues que de pronto los jóvenes lo ven como una chamba más, una salida laboral más, pero no sé si tiene pues esa vocación del pasado. Yo creo que somos corresponsables. Sí, claro que hemos tenido pérdidas importantes. Como también, si me preguntas generacionalmente qué ha pasado con los jóvenes, podríamos hacer un análisis. Pero regresemos a los profesores. Primero, el profesor tiene una parte de responsabilidad. Es decir, su preparación. Porque si un señor se para en un pizarrón o en una hora, ¿cómo se llama? Estos electrónicos, pues, con las nuevas tecnologías, y él mismo comete el primer error escribiendo con faltas de ortografía, los muchachos que también tienen manera de saber todo eso, pues ya estás comenzando por tú mismo. Sí, pues qué respeto puedes exigir, ¿no? Entonces, alguna vez en la propia preparatoria número 5, no hace mucho, ahora que cumplió 40 años la escuela, porque estamos por cumplir 42, invitaron a uno de nuestros viejos profesores fundadores, que todavía está en activo en ciencias químicas, el maestro Martín Hernández Carrillo, de todo nuestro respeto y afecto, porque él fue nuestro fundador del laboratorio de química, Martín Hernández Carrillo. Bueno, le preguntan los muchachos, a la hora que estábamos en el auditorio, dice, maestro, usted que tiene tantos años y que ha hecho también tantas cosas en la universidad, ¿qué le recomendaría, así como una cosa esencial, a un profesor? Y el profesor, con una sencillez increíble, les contesta nada más una cosa: que tenga vergüenza. Vergüenza para no llegar tarde, vergüenza para no presentarse impreparado, vergüenza para que no llegue sin bañarse, vergüenza, etcétera, etcétera. Vergüenza. Es decir, toda la extensión de la palabra, ¿no? Es decir, tienes una enorme responsabilidad, cúmplela, pero ten vergüenza. Porque a mí me acuerdo que mi madre me decía, mira, mijo, cuando se pierde la vergüenza, se pierde todo. Es cierto. Entonces, eso que nos decía mi estimado Martín, pues es de un gran sentido. Es decir, debemos de cuidar
desde ese lugar tan privilegiado, porque también es un enorme privilegio. Claro. Ser profesor, estás en una tarea cardinal, central. Es de la mayor trascendencia para una sociedad, para una nación. Nomás recuerden ustedes, en una nación, cuando había una conflagración interna, guerras civiles o lo que sea, o intervención, etcétera, el botín más preciado de las facciones, y que era el primero que querían controlar, es el de la educación. Totalmente. Pues claro, tiene sentido. El rumbo de una nación se define a través de la educación, en el sentido que lo quieras. Totalmente. Claro. Oiga, maestro, antes de irnos a la pausa, hablamos ya de los profesores y usted decía, pero también qué está pasando con los jóvenes. Aquellos primeros años de profesor al frente del aula, ¿qué recuerdos le traen y qué transformación han tenido los jóvenes preparatorianos a lo largo de estas, pues casi más de 4 décadas? Mira, los jóvenes son extraordinarios, siempre lo han sido. El problema, a mí me parece que radica en que también los tiempos, porque los jóvenes de esos tiempos, un joven de hace 50 años, bueno, más pensemos qué características tenía su entraña familiar, su sociedad, su barrio, no había televisión en Guadalajara, etc. Entonces, ese muchacho tenía otro entorno en donde se estaba forjando. Y la familia tenía condiciones también distintas. Todavía la familia tenía una mamá, es decir, el proveedor, papá, salía, trabajaba. La mamá cuidaba desde que en la puerta, a ver a dónde va, ya va a la escuela, ¿cómo si no se ha peinado? Oiga, a ver los zapatos, miren, no les ha dado grasa. Sí. Es decir, esos cuidados escrupulosos, a ver, ya llegó, a ver cuál es la tarea. Bueno, hoy, todo eso por razones que también debe uno de reconocer y aceptar que también presionan, muchos jóvenes están sueltos. Y eso tiene un efecto. Entonces, ese cuidado, que por cierto debe de buscarse, tenemos que seguir estudiando cómo puede fortalecerse también en el núcleo familiar el que las atenciones que debe de tenerse a un niño, a un adolescente, a un jovencito, sigan teniendo la calidad. Porque yo entiendo que los tiempos hoy son distintos. Son distintos, digo. Una familia de hoy no es la misma familia de la de hace 50 años. Déjanos ir un corte, maestro, sí, claro. Y seguimos con este tema. Estamos en Perspectivas platicando con José Manuel Jurado Parres. Seguimos en Perspectivas, dialogando esta noche con José Manuel Jurado Parres, de su trayectoria, su vida universitaria que ha sido muy extensa y también todos sus años como director de la Preparatoria 5. Maestro, estaba platicándonos de por qué están cambiados los jóvenes, ¿no? Cuáles son las situaciones sociales, y estábamos en el punto de pues, que las madres empiezan a trabajar, están más sueltos los jóvenes y que eso ha hecho, digamos, que la juventud cambie de contexto. Y un elemento que influye en esto, es decir, que yo lo veo también a veces como una parte en donde un padre de familia, cuando también no puede tener el tiempo y la calidad en ese tiempo para la atención que debe de tener a un adolescente o a un niño, bueno, pues también hay mecanismos de defensa que también el propio padre o la propia madre ha de tener. Bueno, pues como no lo puedo atender del todo, bueno, pues le doy más permisos de los que se merece, le suelto unos centavitos si tengo, lo consiento, o lo sobreprotejo. Eso también tiene consecuencias. Y también las vivimos, ¿eh? Es decir, como nunca ya hay ahora a veces mamás o papás que van y te piden calificaciones para el muchacho. No te piden que lo pongas a estudiar, no te piden que le orientes, no te piden que asista a ¿cómo se llama?, a cursos extraordinarios que siempre hay de apoyo, de asesoramiento. No, te piden que le ayudes con las calificaciones. Entonces, son parte de las experiencias pues que hoy vivimos. Y que bueno, son de las cosas que hay que reflexionar en torno a ellas y que corregir. Maestro, dos cosas añadiendo a esta hipótesis que nos plantea. Uno, ¿qué tanto es que ya el conocimiento es mucho más sencillo de adquirir que antes? Es decir, antes
pues hacer las tareas, los trabajos era mucho más complicado. Ahora con internet, en un par de clics te puedes armar ahí una presentación. Antes teníamos que leer y buscar en los libros. Bueno, sí, ¿no? Y el otro día estaba viendo con una sobrinita que estaba haciendo lo de los globo terráqueo y todo, y lo estaba haciendo a mano y decía, qué cosa tan rara teniendo internet. Y segunda, maestro, ¿qué tanto la educación no ha acompañado estos avances tecnológicos y esta nueva forma de los jóvenes de entender el mundo, la comunicación y el conocimiento? Bueno, nosotros en la universidad, afortunadamente, la ocupación que la universidad tiene por brindarnos los apoyos y las condiciones para que, hoy día las aulas de una preparatoria, para hablar de lo nuestro, tienen equipamiento. Claro. Para que se asuman esas nuevas tecnologías. Pero también lo que nos debemos de ocupar los profesores es que en el marco de todo lo que hacemos cotidianamente, asumiéndonos en el marco de estas nuevas tecnologías, que cierto, tienen razón, apoyan enormemente, donde hoy si tú estás hablando del arte o te metes al Museo del Louvre y les empiezas a enseñar las pinturas más importantes o esculturas que han existido en la historia de la humanidad. Es decir, eso no lo pudimos tener nosotros. Un muchacho de hoy sí, y eso pues le abre la perspectiva. Claro. Pero ahora, ante semejantes condiciones impresionantes, donde nomás le aprietas un botón y llegas a donde quieras, ahora hay que enseñarle entonces a cómo ordenar su cabeza. Sí, porque hoy en día, lo que antes era un paradigma, es decir, una cabeza llena, ahora no debe de ser una cabeza llena, ahora debe ser una cabeza ordenada. Y ahí, en ese terreno, claro, pues un componente que a mi juicio es esencial. A los muchachos en la escuela hoy día debemos enseñarlos a que piensen por sí mismos, a que asuman las condiciones para tener y cuidar un buen criterio. Una vez que tiene la información, entonces, ¿qué necesito? Esto, ya tengo esta información, ya tengo esto, ahora voy a elaborar mi criterio. Para que entonces ese muchacho, aprendiendo a pensar por sí mismo, va a tener éxito a lo que se dedique toda su vida. Claro. Oiga, maestro, ¿qué tiene la preparatoria 5 que ha dado tantos políticos? Otras preparatorias también, pero digamos que la 5 por ahí como que está especializado. Bueno, esa es una buena pregunta. Es que ustedes también tratan a muchos políticos y saben de eso. Ustedes se enteran de más. Ustedes se enteran de más. Mira, yo todavía entiendo, y creo que eso es un asunto también que es importante, la política es una tarea superior. Lo que pasa es que la política actualmente y los políticos actualmente, en un buen número, con sus excepciones, pues ha sufrido deformaciones, degradaciones, que no precisamente corresponden a la idea superior de lo que ha de ser la política. Y ¿qué es, a mi juicio, algo importante para que se desarrolle la buena política y para que se desarrolle el buen político? Pues primero que esté bien educado, totalmente, que tenga sustento. Primero, debemos enseñarles a los jóvenes qué significa el orden, qué significa la disciplina, qué significa la obediencia, qué significan la responsabilidad, qué significan todos esos que le llamamos valores que van a configurar a un ser virtuoso y que entonces lo asuman a partir de que, en donde están, si no lo quieren entender muy bien, pues los obligues, porque también la escuela debe tener, ahí en el seno de una escuela debe haber obligaciones. Entonces, la preparatoria número 5, creo, sin temor a equivocarme, que tiene condiciones. ¿Cuáles son? Porque no solamente es la dirección, porque si no también sería yo un ingenuo y ya a mi edad no me está dado eso. Pero, ¿qué tiene la preparatoria número 5? Primero tiene muy buenos estudiantes, que no los escogemos, yo no los escojo. Los estudiantes pasan por un procedimiento que la universidad instrumenta y obliga a que se cumplan requisitos, como debe de ser en toda institución seria. Entonces, ese joven, al cumplir con lo que la universidad le ordena, también su familia, porque estamos hablando de un muchachito que llega con 15 años de edad, o una muchachita, su familia
y ellos mismos seguramente también tienen criterios para hacer la selección de a dónde quieren ubicar a sus hijos. Bueno, entonces ahí es donde viene ese mecanismo que hace que al escoger el estudiante dónde quiere ir, por condiciones múltiples, puede ser ubicación de domicilio, puede ser el reconocimiento que pueda tener la institución, etcétera. Pero uno de los elementos, insisto, que la preparatoria tiene es que tiene muy buenos estudiantes. Y eso es un material maravilloso. Porque de ahí parte, bueno, pues es que eso es esencial. Nomás yo les doy un dato. El calendario B anterior, yo se lo informé al rector general. Por primera vez en la historia de la universidad, porque en la historia de la universidad, la Escuela de Medicina de Guadalajara siempre tenía el más alto puntaje de admisión de todas las carreras y de todas las escuelas y de todo. Nunca había habido una escuela. Pues la preparatoria número 5, el calendario B anterior, le ganamos con 1 punto. Ah, ¿de entrada? ¿Que a medicina? Sí. Hijo, oye, qué noticia. Sí. Con un Eso está punto. duro. Un punto porcentual, digo. No, bueno, está Sí, arriba. pues, siempre andábamos atrasito, pero eso se concretó. Yo no sé si se vuelva a repetir esa hazaña. Ojalá. Pero esa hazaña es por la calidad de los estudiantes. ¿Quién va a discutir que a la carrera de medicina van los más altos puntajes de la universidad? Nadie. Nadie. Y eso es la historia. Dificilísimo entrar. Decía las características de los políticos, le faltó uno que hablábamos antes, la vergüenza. La También vergüenza. cuando los políticos Sí, pierden la vergüenza, claro, hijo, claro, nos llevamos no, unos sustos. Se vuelven cínicos. Se vuelven cínicos. Y preguntarle también por el modelo de la preparatoria 5, porque no solo en términos de admisión, sino si tú revisas, ya no hay enlace, pero cuando había los exámenes enlace, pues siempre la preparatoria 5 era top 5, número 1. Ahorita les doy datos porque aquí los traigo. Pero ¿cuál es el modelo? Porque entiendo que cuando es por muchos años ya estamos hablando de un modelo educativo. ¿Cuál es el modelo de la preparatoria? Yo creo que hay una cuestión de entrada. Bueno, me faltó nomás indicar otro asunto que para mí es muy importante. Los profesores. Sí, claro. No, la planta de profesores de la preparatoria número 5, yo quisiera que fuera el 100%, pero en una inmensa mayoría, porque bueno, en todos lados hay de todo, pero en su inmensa mayoría son extraordinarios profesores, sumamente responsables, llevan la camiseta. Y yo creo que, si ahora que me preguntabas esto, es que hemos tratado de imbuir una mística de trabajo. Es decir, que entremos en un ejercicio en donde también se dé el orgullo y el respeto que sientes por eso que estás haciendo. pertenecer. Claro, de pertenencia. Que tengamos valores de identidad. Entonces, yo, cada vez que puedo, a la hora que nos reunimos, a ver, ¿qué significa estar en una comunidad donde tenemos a excelentes estudiantes? Pues que también nosotros debemos de ser correspondientes. Entonces, sí hay muy buenos profesores en la preparatoria número 5. Y bueno, y si a eso le das, que establecemos, porque yo soy un convencido, eso sí, y comienzo por mí. Yo soy un convencido de que en el desorden no puede haber creatividad posible que verdaderamente dé resultados. Entonces, que haya orden. Yo les digo a los papás cuando tenemos las reuniones de ingreso, porque tenemos una reunión de primer ingreso donde van todos los papás, que además es una práctica que me tocó a mí hacer nacer en la universidad a nivel de bachillerato. Yo comencé precisamente convocando a los papás a reuniones. Yo me acuerdo que en aquellos años, bueno, la entonces institución que albergaba a la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, pues se me echó encima. ¿Qué trae usted aquí trayendo a papás? ¿En serio? Sí, porque cuando uno entraba a prepa se sentía ya libre de los padres, ya ¿no? los padres se habían quedado Era atrás. otra cosa. Era otra condición. Y entonces, no, pues dijimos, ¿cómo? Pues ven la edad de un muchacho. Y hoy más, ¿eh? No, Por todo lo que nos está pasando. Bueno, entonces los papás, yo les digo, a mí entréguenme a los muchachos con 3 atributos: ordenados, disciplinados, además responsables. Con esos 3, de lo demás, nosotros nos encargamos en la escuela. Pues bueno, si ese muchacho obedece, no a caprichos, que obedezca a sus leyes, que obedezca a su profesor que tiene que darle instrucciones. Si además es un muchacho responsable, porque en su casa lo enseñaron a ser responsable. Digo, en tu casa hay gobierno, tiene que haber lineamientos. También. Si no hay gobierno, bueno, entonces que nos digan para ayudarles. Que nos digan para ayudarles. Bueno, entonces yo creo que un poco eso hace ya condiciones, digamos, especiales para que se puedan desarrollar ahí jóvenes. Y luego también otro elemento que también va. Yo personalmente creo
que debe de haber respetos por lo que son nuestras normas, nuestros códigos. Si eso no se da y si no se obliga a que se entienda, porque tienes que, pues es un muchachito, pero al momento que tú le dices, a ver, fíjate bien, yo te voy a respetar aquí están todos tus derechos, tómalos, léelos, ahí está en tu reglamento y aquí tienes la pantalla. Esos son tus derechos. Tú debes de exigir que esos derechos se te respeten, pero también te estoy poniendo aquí cuáles son tus deberes y tus obligaciones aquí adentro. Las dos cosas son importantísimas, mi muchacho, pero las vamos a cumplir. Cuando el muchacho ve, por ejemplo, que si hubo un acto injusto con una de sus calificaciones, inmediatamente le damos la formita para que él ponga ahí su escrito, diga qué le pasó, etcétera. Convocamos, se le revisa y el asunto efectivamente tenía razón. El profesor cometió un error. Ah, bueno, profesor, no te preocupes, ya está resuelto. Aquí está la comisión que dictaminó que ese muchacho tenía razón, le faltaron 10 puntos. Entonces, en lugar de tener 60, tenía 70 o tenía 80. Entonces, ¿qué le pasa a ese muchacho? Pues ese muchacho dice, no, pues aquí sí me respetan. Eso. Y eso genera también, en ese marco de respeto, pues una respuesta favorable, claro, una respuesta armónica. Y bueno, súmale todas las cosas y eso hace que el muchacho vaya desarrollándose internamente con buenas condiciones. Un ecosistema que funciona en todas sus partes. Maestro, vamos a una pausa, sí, pero todavía nos resta afortunadamente la mitad del programa, así que todavía tenemos mucho de qué hablar. Una pausa y regresamos. Estamos platicando, Belén, en el corte sobre por qué no se reproduce este modelo de la preparatoria 5 en los distintos planteles de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. Nos platicabas que se están empezando a reproducir. No, pero yo creo que hemos avanzado notablemente ya como sistema de educación media superior en la Universidad de Guadalajara. No, es notable, eso sí lo sostengo. Y ahora que nos estamos metiendo y que se nos hacen revisiones externas, porque las evaluaciones de enlace y de planea que se hacen a los estudiantes, con todo lo que todavía sea defectuoso el mecanismo, porque todavía le falta avanzar en su perfeccionamiento, sin embargo, ha contribuido a tener ya elementos para hacer análisis. Bueno, son indicadores. Pero la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, ahora que en el sistema de educación media superior se institucionalizó tener junta de directores, tener reuniones, el consejo del sistema, no. El compartir experiencias, el desarrollar estrategias que han funcionado en un lugar que nos hemos compartido. Yo, por ejemplo, ahora que el Sistema Nacional de Bachillerato se implementó, todavía le falta largo para que sea un sistema nacional. Si estamos hablando de que hay más de 15,000 escuelas en este país de bachillerato, y creo que andan alrededor de cerca de 4,000 ya integradas en el sistema, y de ellas solamente hay 7 que están en el nivel 1, porque son 4 niveles. Se comienza en el 4, bueno, depende de las condiciones del plantel, puede comenzarse en el 3, pero bueno, ahí va uno avanzando en la medida en que se van cumpliendo una serie de requisitos. ¿Solo hay 7 nivel 1? Solamente hay 7 preparatorios en el nivel 1 a nivel de la República. ¿En todo el país? En todo el país. Wow. Y de esas 7, fíjate, 3 son del Estado de México, una de Sinaloa, una de San Luis Potosí y 2 de la Universidad de Guadalajara. Ah, mira. ¿Qué son y le falta poquito con los indicadores y lo que está empujando el sistema. Yo creo que en un mes más, cuando tengan los resultados de las escuelas que ya evaluaron de la Universidad de Guadalajara para llegar al nivel 1, va a ser la Universidad de Guadalajara, el sistema de educación media superior, el que va a tener el mayor número de escuelas a nivel nacional con el nivel 1. ¿Cuáles son esas preparatorias, maestro? Las que están ya a nivel 1. De la Universidad de Guadalajara. Zapotiltic y El Salto. ¿Y van por una tercera? No, van por todas, creo que van pero por otras 6. Ahorita, ya en el nivel 1. Otras estamos, por ejemplo, en este momento a nosotros nos acaban de evaluar, ¿verdad? Pero ya hay otras escuelas, ya hay muchas escuelas que ya están de la Universidad de Guadalajara. En este momento ya 3/4 partes de las preparatorias, yo creo que hasta un poquito más, de la Universidad de Guadalajara, ya entraron en el sistema nacional de con pocos recursos, maestro, porque si bien se ha hablado históricamente de
del bajo subsidio por alumno a la Universidad de Guadalajara en general, Sí. las preparatorias son las más Sí, castigadas. sí. Hasta donde recuerdo es casi 1,200 pesos por alumno al año. Eso que estás diciendo es la gran verdad. Es decir, la Universidad de Guadalajara es una de las universidades que en promedio de inversión por alumno es una de las más castigadas. Ha mejorado un poco, porque la verdad, hay que decirlo con toda claridad, se recuperó... Los últimos 3, 4 años. Así ¿no? es, Sí. se recuperó el porcentaje que otorgaba los dineros federales, el Federales subsidio y federal, estatales. con relación al estatal. La verdad es que el actual gobernador Aristóteles Sandoval, en razón de su propia condición de egresado y todo lo que esto significa, bueno, ha sido generoso, ha sido atento con la Universidad de Guadalajara. Y esto, bueno, pues le da las posibilidades. ¿Cuál es nuestra obligación? Porque también los gobernantes tienen obligaciones. Digo, no son dádivas nada más por nuestra linda cara. No. La educación debe ser apoyada y debe ser respetada. Y claro, también los que estamos en la educación debemos de rendir resultados y rendir cuentas claras. Y más ahora que con la transparencia y la rendición de cuentas, los indicadores de nueva generación. A ver, sí, ya invertiste en lo que dijiste, pero ¿cuál es el efecto socialmente que produjo? ¿Cómo están los resultados en los muchachos que recibiste y cómo van en el segundo semestre y cómo los va a ver? ¿Van para arriba o van para abajo? Ya tenemos estos mecanismos que, insisto, son los grandes avances que hemos logrado en el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara. Y ahora quiero decir que como nunca, en estos 3 años, el sistema de educación media superior, y eso es evidente, se ha apoyado con recursos financieros. La verdad es que las preparatorias en todo el país los tenían como mal necesario. Claro. Tremendo. Oiga, maestro, y antes de que nos siga contando más anécdotas sobre cómo ha sido la convivencia con los alumnos y a qué alumnos tal vez por ahí recuerda con mayor precisión, pero los retos para la educación, para la propia preparatoria 5 y para el resto de las preparatorias, pues no terminan. Hablamos, por ejemplo, del énfasis de tener alumnos bilingües, por ejemplo, de avanzar en el tema de la segunda lengua y el tema también de las preparatorias incluyentes, ¿no? Para estos jóvenes que tienen alguna discapacidad. Ahí tiene usted, mi querida Belén, esto son asuntos que no tienen precedente. Esto hay que reconocerlo, eso es lo que es el real avance. La Universidad de Guadalajara históricamente tiene un espíritu que debe de seguirse prolongando a través del tiempo. Es la universidad en la que deben atenderse las gentes con más necesidades, porque es la universidad pública. Claro, que cumplan con los requisitos que se deben de cumplir, y ya se buscará el ajuste. Pero la universidad, por ejemplo, abrió ahora la preparatoria del bachillerato a la comunidad sorda. Eso es una maravilla. Es decir, a mí me tocó estar el otro día en el concurso de oratoria. Ojo. Ah, qué padre. De oratoria, porque fui miembro del jurado del nivel de bachillerato, y una niña, una niña sordita, concursó. Yo estaba impactado. Claro, qué esfuerzo. Esto, qué maravilla, mano. Esto es lo que hace la universidad. Esto es su espíritu social. Esto es lo que no debemos perder nunca. Una niña concursando, y ella era sordita. Y además hizo un discurso hermosísimo. Qué padre. Y hubo otra persona que ella, expresándose con su lenguaje mexicano de señas, tenía quien lo estaba traduciendo. Wow. Eso yo no lo había visto en mi vida. Yo tampoco. No, pues no. Concurso de oratoria con una niña de bachillerato. Bueno, pero el otro asunto que también está impulsando de una manera especial nuestro rector, pues el bilingüismo, pero no solamente el bilingüismo, el plurilingüismo. Claro. Por ejemplo, la preparatoria número 5 está enseñando 5 lenguas. Tenemos inglés, francés, alemán, italiano y chino. Y además, los muchachos interesados. Pues yo llegué a tener más de 120 aspirantes a chino. Bueno, qué bueno que también, ya a partir de que se está empujando nuestros procesos en los exámenes de admisión, por ejemplo, están teniendo un peso específico mayor el asunto del inglés. Tenemos que convencer a nuestros jóvenes, a las familias de nuestros jóvenes, que si no metemos a los jóvenes a interesarse por estudiar otra lengua, mínimo, y a un muchacho de esa edad, de 2 para arriba. 2 para arriba.
Hoy día sí es, porque si todo este fenómeno de la globalidad y todo esto no lo entendemos también en el espíritu de la educación, bueno, pues entonces estamos haciendo cuellos de botella, entonces pues no avanzamos. Maestro, nos está comiendo el tiempo y no hemos visto fotos. ¿Ah? Vamos a ver algunas fotografías y si nos hace el favor de describirlas. Aquí tenemos la primera. Bueno, eso fue cuando en el 2011, es el premio Jalisco 2010, que me lo dieron en el espacio laboral. Ahí estamos, ya estaba atrás el arquitecto Clavito, que era el secretario de Cultura, y el gobernador Emilio González. Eso es Palacio de Gobierno, ¿eh? Esto fue en el Palacio de Gobierno, en el patio central, porque en ese año lo entregaron en el patio central. Muy sonriente, Emilio. Sí, ahí está. Pues, ahí él hizo una confesión, dijo que también la Prepa 5 tenía prietitos en el arroz, y que él era uno de ellos. Sí. ¿Pero sí es egresado de Prepa 5? Sí. Mira. Pensé que de Lagos o por ahí. Bueno, ahí estamos cuando fuimos a cumplir nuestras tareas de reclamo al gobernador, precisamente al mismo, y ese día me tocó encabezar la presencia. Ahí está la secretaria de la Prepa Frida, ahí está el secretario del secretario de organización del sindicato, bueno, ahí están miembros del sindicato de académicos, y a mí me tocó hacer la intervención, pues para indicarle al señor gobernador que se recordara. Yo le dije, señor gobernador, usted, su primer contacto con la comunidad universitaria que usted sí conoce, dije, fue la preparatoria número 5, y ahora esa comunidad y su director le viene a pedir que usted es el responsable de la concordia y no de la discordia del Estado, y que no se olvide de apoyar a la Casa de Estudios, que pues fue su origen. Un sexenio complicado el de Emilio González. Fue difícil en la relación, pero la universidad, pero así fue. Bueno, luego estoy en una, ¿cómo se llama? En la rotonda, cuando me tocó pronunciar en nombre de la Universidad de Guadalajara un discurso recordando a la memoria de don Guadalupe Zuno, nuestro fundador de 25, y ahí estoy con su hijo Andrés Zuno, que es el único hombre que vive todavía de esa familia. Y ahí la que acaba de pasar atrás, era Sicilia. La de Sicilia. Sí. Ahí estamos en la biblioteca de la preparatoria. Aquí estamos entregando reconocimientos a los jóvenes. Ahí está Enrique Alfaro. Más bien se entregaron las becas, no son reconocimientos, son las becas que... Esto fue hace poco. Sí, esto fue hace poco. Oiga, maestro, con Javier Sicilia, ¿cuál fue...? Bueno, él vino por la Feria Internacional del Libro, y entonces nosotros recibíamos a poetas, a escritores, siempre recibimos en el programa que tiene la FIL, y visitó la preparatoria. Visitó la preparatoria 5 y les dio una charla a los jóvenes ahí en la biblioteca. ¿Y esta foto? Esta, a ver, deja reconocerla. Bueno, debe de haber sido en este momento, que también debe haber sido la visita de... O una exposición, nos dice por ahí. No, allá al fondo tenemos un espacio donde hay exposiciones, y allá hay una, pero esta fue, yo creo que también en la visita que hizo el presidente municipal, exalumno de la escuela también. Pues mire, ahí está precisamente. Ahí está. ¿Esto fue hace unos días, maestro? Esto fue hace unos días, sí, claro. Es reciente. Él, como están otorgándoles becas a los jóvenes de bachillerato, está visitando las preparatorias, y bueno, pues como esta fue su preparatoria, también ahí estuvo. ¿Lo recuerda como alumno? Sí. ¿Cómo era? Bueno, yo lo llevé 2 o 3 veces ahí a la dirección, desde eso se acordó. ¿A jalarle la oreja? Eso se acordó para decirle, no, pues yo me acuerdo cuando usted me daba aquí, ya estuve acordando de su primera novia y ya de esas cosas, ¿no? Porque, bueno, pues es que es normal. Sí, bueno, era joven, ¿saben qué ellos llevaron? Les quiero recordar algo, porque él ahí también lo puso nomás. Maná nació en la Prepa 5. Mira. Y entonces ellos lo llevaron, siendo muy chavos, ellos lo llevaron al auditorio. Mira, ahí estamos con Juan José Arriola cuando fundamos el Consejo Estatal de la Cultura y las Artes. Don Alberto Orozco Romero, que es el que está al lado derecho de Juan José, y Juan José era miembro del Consejo Estatal, porque ese consejo tuvo miembros de excelencia, Otto Schonduve, ahí estuvo Gonzalo Villa Chávez, bueno. Y ahí estaba Juan José Arriola. Wow. Pues parece ser que son todas las fotografías.
Maestro, muchas gracias por compartir su álbum fotográfico, así le decimos nosotros a nuestros invitados cuando aceptan compartir pues estas imágenes que a veces suelen ser muy personales, pero que reflejan mucho el personaje también. No, al contrario, con un gran gusto. Y yo quería también decirles algo. Antes de terminar, vamos al corte, maestro, que ya nos están ahorita pidiendo, y ahorita regresamos. seguimos con la conversación. Platicando esta noche con el maestro José Manuel Jurado Parres, pues muchísimo hemos aprendido, ¿no? Sí. Sobre todo el tema de la preparatoria 5 y nos quedamos a la mitad de una intervención, maestro. No, les decía que esto que hoy estamos viviendo en el bachillerato es muy interesante porque ha abierto nuevas perspectivas. Primero, el hecho de que, bueno, a mí, por ejemplo, yo nunca se me había evaluado en toda la historia de los años que yo llevo, nunca había yo recibido por obligación un proceso de evaluación. Yo. Ahora sí, y lo aceptamos con todo el respeto. La obligación de meternos a un programa de formación de directores. Ahora sí. Que te hagan exámenes. Ahora sí. Y eso es motivante. Porque también eso hace que uno diga, no, bueno, pues ahora sí cuenta que yo esté aquí o no esté aquí. Otra. Yo me enteré que hoy para la decisión de todas las direcciones tuvieron una sabanita ahí con registros e indicadores. Eso es muy importante. Eso es muy importante porque entonces, qué bueno que hoy sí se evalúan los resultados de un esfuerzo de todo. Oiga, maestro. Y que eso ayude para una buena toma de decisión. ¿Y cuál característica o cuál, digamos, pues sí, característica aprecia más usted en una persona que es director? ¿Qué característica debe tener un director? Pues para decirlo en términos coloquiales, como decían del buen torero, que no solamente ha de serlo, sino parecerlo. Que sí que parezca director también y que tenga una serie de atributos, o como la esposa del César, ¿te acuerdas lo que decían? No solamente debe de ser honorable, sino parecerla. Parecer honorable. Bueno, no, yo creo que al frente de la dirección también es algo de las direcciones de una escuela, en términos generales. Yo creo que se ha venido cuidando también que se tengan ciertos atributos formativos, capacitación, respetos, porque bueno, todas esas cosas, por eso se ponen ahora sábanas donde están las evaluaciones. Y que la persona que va a estar al frente de una institución, pues también cumpla con perfiles. Mano firme, claro, que tenga firmeza en la conducción. Yo, ahora que tuve el privilegio de estar en el Paraninfo, cuando nos nombraron a todos los directores, me otorgaron la distinción que yo llevo en alto honor y respeto, que yo fuera junto con una directora representando a las escuelas foráneas, quien pronunciara ahí unas palabras. Yo les dije que en la conducción, por supuesto, el derecho primero, el respeto a la norma, pero también suave en la forma, pero firme en el fondo. La mano firme que conduce, no la dura que golpea, para que las cosas vayan bien. Y bueno, y luego lo que tenemos que hacer es ser buenos gestores, etcétera, ¿no? Pero fíjate, otra cosa que también ha sido muy importante es cómo también hemos caminado en el sentido de la vinculación, que también es otra novedad, ¿eh? Y cómo hemos participado, cómo en ese espíritu hemos también caminado en la transversalidad de compartir el conocimiento. Por ejemplo, los estudiantes de la Prepa 5 van a empresas, y de todas las preparatorias, ahora van a empresas. Ustedes tienen un programa extraordinario que aquí lo hacen en cada año, que es este proyecto que ahora estaba en España, el de TV Morfosis. Sí, claro. Sí. Bueno, pues la Prepa 5 ha tenido de la mano de uno de los colaboradores de ustedes, del profesor Miguel Campos, tiene una participación de los estudiantes impresionante, Sí. porque también todo esto es sumamente atractivo para los jóvenes. Por eso debemos aprovechar las nuevas tecnologías, y la Universidad de Guadalajara lo está haciendo bien, para que el joven, muy bien, le gusta esto, bueno, ahora esto, ahí te va ahora el proceso educativo por ahí, para que sea una parte. Maestro, algunas preguntas para conocerlo mejor. Venga de ahí. ¿Dónde y cuándo nació? ¿Dónde nací? En mi Guadalajara. Mi Guadalajara, que siempre ha sido mi lugar, mi espacio, y esa gran ciudad que cuando yo era niño tenía las calles empedradas, porque yo nací
Ay, qué bonito. Cuando nací vivían mis padres cerca de lo que es ahora la central camionera antigua, pues, y luego se cambiaron al barrio donde está el Hospital Civil, por la calle de Humboldt, a media cuadra del Jardín Botánico. Sí, cómo no. El Jardín Botánico al que mi abuela nos llevaba a andar ahí en patines o en lo que fuera. Era mi jardín porque pues las casitas de eso no tenían jardín. Tenían su zaguán afuera y su ¿cómo se llama? Su reja, pues, pero ahí nos íbamos. Entonces yo nací en Guadalajara hace exactamente 69 años. 69. ¿Cómo se define ideológicamente? ¿Cómo me defino ideológicamente? Yo creo que soy un hombre de centro izquierda, preocupado social, lo considero, abierto, plural en el espacio de la reflexión y del pensamiento. No rechazo todas las maravillas que la historia del pensamiento universal del hombre ha creado para que lo disfrutemos, porque esa es la riqueza espiritual de la humanidad y esa hay que respetarla. Eso es. Sé que pedirle un libro de cabecera es difícil, pero algún libro que lo haya marcado en su formación. Bueno, déjame decirte, espero que no me pase lo que alguna vez en la fila ocurrió. Lo dudamos mucho, Pero maestro. mira, mi primer libro que me regaló mi abuela materna, y lo tengo porque me encantó, fue de Julio Verne. Se llamó 20.000 leguas de viaje submarino. Había que soñar en esos tiempos. Sí. Ese fue mi libro de la infancia. Pero otro libro que para mí ha sido un libro maravilloso, por lo que significa, incluso cuando lo lees en distintos momentos, nunca lo he leído completo, también lo confieso, es El Quijote. El Quijote de Cervantes. Yo incluso en donde puedo, tengo mi Quijote. Luego, también hay libros que no debe uno de dejar de leer. Por ejemplo, El Príncipe. Sobre todo cuando uno se dedica, el de Maquiavelo, claro, cuando uno se dedica a las tareas de la función pública, donde tiene que ver la política, tienes que tener referentes. Claro. Luego hay otro personaje que también hay que tenerlo presente cuando tienes que tratar muchas cosas. Es el hombre que fundó el tarjetero policíaco en la historia de la humanidad, que estuvo al lado de los Luises y de Napoleón, pues que fue José Fouché. Ese también era otro personaje increíble, ¿no? Siniestro en muchos terrenos, pero que también había que leerlo. Y en el terreno de la literatura tengo respetos por Carlos Fuentes. Por cierto, que una de las obras que me ha causado también mucha simpatía es una que se llama La Silla del Águila. La Silla del Águila. Bueno. Es extraordinario, ¿no? La Silla del Águila. Que por cierto fue uno de los libros que Peña Nieto no que pudo Peña decir. Nieto se equivocó. Que sí, que se le olvidó, sí, claro, La Silla del Águila. Pero es porque es muy simpático ese libro. Pero era de Clauses. Sí, claro, ahí se equivocó. Eso es una parte, pero también libros que me impactaron en mi proceso formativo, por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, cuando a nosotros nos metieron a estudiar física en el libro de Sears y Szymanski, que era un libro que venía hecho por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que eran traducciones, porque entonces eran unos libros así de grandotes y de gruesos. Sí. Y ahí tenías que meterte, ¿no? Ese fue otro libro que para mí fue un libro importante. Y bueno, actualmente a mí me gusta mucho leer novela histórica. Y hay un libro que también leí que me pareció, Mario Puzo escribió, por supuesto, El Padrino, que esa es otra cosa extraordinaria, pero escribió una novela histórica que es la de los Borgia, la primera familia del crimen. Sí. Y ese es un libro que lo abres y no quieres terminarlo. Es decir, sigues y ahí te pasas, te da la 1 de la mañana. Es un libro muy interesante. Y a propósito de novela histórica, perdón, maestro, ¿con qué personaje de la historia se identifica? Lo tengo ahí en mi dirección. Para mí hay dos próceres en México, a los que debemos de tener respetos. A Morelos, el gran Morelos. Ese hombre, el siervo de la nación. Uh-huh. Ese hombre que con humildad no aceptó ninguna otra categoría. Y el otro, el gran Juárez. Si nuestro Juárez no hubiera hecho lo que hizo, reconociendo también como ser humano que ninguno tiene la perfección, porque somos seres débiles y somos seres que tenemos también nuestras complicaciones. Pero esos dos personajes hay que estudiarlos.
Acuérdense lo que decía Morelos. La única diferencia en el hombre americano será el vicio o la virtud. Esa es la única diferencia que puede haber. Nada de las pieles, nada de las razas. Claro. ¿Acostumbras a leer periódicos? Sí, cómo no. Y además ahí he escrito cosas. Tengo un librito que en el año 2000 lo titulé, lo presentamos en la FIL del 2000, que se llama Reflexiones al final del siglo, que fueron precisamente algunas cosas que publiqué en periódicos, algunos de mis discursos, que bueno, pues ahí lo dejé para que si algún día se acuerdan de uno, pues ojalá que pueda servir, ¿no? Para algo. Y ahí precisamente están mis colaboraciones en periódicos como El Informador y como El Occidental. ¿Algún deporte que le guste, que practique o que siga tal vez? Gracias a mi madre y a mi padre, nosotros nos llevaron a la natación. Jugué un tiempo en la escuela secundaria voleibol. Nunca para las patadas no fui bueno. Y entonces, pues, era lo que hacía la natación, me gustaba. Pero hace rato que he dejado de tener esa disciplina. Y sé que en razón de mi edad y de lo que sigue en la vida, tengo que volverme a meter a la disciplina de eso. Súper bien. ¿Qué equipo de fútbol tienes? Mis Leones Negros, claro. Bueno. Mis Leones. Y las Chivas, porque mi padre, cuidado, mis padres son las Chivas. ¿Son las Chivas, no? Sí, mi padre, en paz descanse. Buen gusto del padre. Gracias, José Maestro, Manuel. muchísimas gracias. Muchas gracias. Estoy encantado de haber estado con ustedes y qué hermoso que nuestra universidad esté manejando, y lo quiero decir con toda la estatura, todo el sistema universitario de radio y de televisión, con el profesionalismo que se hace. Esto es terriblemente difícil. Esto no es fácil, y sobre todo producir, y todo eso es una cosa terrible. Este equipo está cumpliendo con su deber. Yo sé que aquí está la compañera Alcira, todos ustedes y todos los que están detrás y mis compañeros que hacen tantas cosas importantes. Pero está dando una buena lección a la comunicación nuestro sistema universitario. Y qué bueno, felicidades a todos por ello. Pues muy agradecidos, maestro. Muchas gracias, de verdad. Vámonos. Enrique, nos vamos. Buenas noches, buen fin de semana. Inicia Copa América. Inicia la Copa América. Un buen incentivo para México, entrar. Uruguay, no sé a quién le va a ir aquí a mí. Yo, Uruguay, absolutamente, por supuesto, claro, no hay otro. Y hay que decirles ahora a nuestros compañeros que lo que tengan que cortarle y arreglarlo, que lo arreglen. Sí, va con todo. Ahí está el permiso. Bueno, muchas gracias, buenas noches.